Vamos a Nehemías 10, capítulo 10, versículo 30. Nehemías 10, 30 al 33. Ahí te quedas un poco, vamos a ir después versículos 35 al 37 y finalizamos con el 39. Pero en lo que lo buscas, quiero que tus oídos estén al frente, ¿verdad? Y en la mañana pensaba esto. Cuando hablamos del pueblo de Israel, pues se nos vienen muchos pensamientos a la mente, ¿no? Historias que hemos leído en la Biblia. Algunos quizás recuerdan de forma inmediata cuando salió el pueblo de Egipto, cuando Moisés abrió el mar en dos. Algunos otros recuerdan cómo el Señor acompañó al pueblo durante el camino al desierto, les alimentó con maná, como de la piedra brotó agua. La columna de fuego, la nube, y pensamos en muchas cosas cuando caen los muros de Jericó y todo esto, pero tenemos que recordar y reconocer que uno de los momentos quizá más dramáticos y amargos, ¿verdad?, en la historia de Israel fue cuando Babilonia conquistó y secuestró a la mayoría de sus habitantes para llevarlos como esclavos y como sirvientes. Para este momento Israel ya estaba conformada como nación, ya era una nación como tal. Pero a raíz de sus conductas pecaminosas, ¿verdad? Babilonia llega, invade y secuestra a muchos israelíes, ¿verdad? Y se los lleva hasta su nación para que sean sirvientes y esclavos. Imagínate. Lo que había sucedido en el pasado se vuelve a repetir, ¿verdad? Moisés los sacó de la tierra de esclavitud y ahora a causa de sus propios pecados se convierten una vez más en esclavos. Y esto es muy triste, fue muy triste para el pueblo de Israel. Incluso hay un salmo, el Salmo 137, donde el salmista dice: junto a los ríos de Babilonia nos sentamos y lloramos al pensar en Jerusalén. Este mismo salmo continúa diciendo que los babilonios le pedían a los israelitas que cantaran los cánticos que cantaban en Jerusalén, pero ellos colgaron sus instrumentos de cuerda en los árboles y no estaban dispuestos a cantar más cánticos que los que se cantaban en Jerusalén a causa de su esclavitud. Entonces fue algo terrible, fue algo que los marcó brutalmente. Sin embargo, después de casi 60 o 70 años, no hay una fecha establecida, una cantidad de años en la que los teólogos e historiadores se pongan de acuerdo. Después de este tiempo, ¿verdad?, Dios empieza a mover el corazón de los reyes en turno para que el pueblo comience a regresar a su tierra. Entonces los reyes, ¿verdad?, dicen: el que quiera regresar a Jerusalén, que comience a regresar. Y entonces empieza, ¿verdad?, una vez más el regreso hacia Jerusalén, y Dios levanta a 3 líderes que son súper importantes en el regreso. Él es Zorobabel, Esdras y Nehemías. A estos 3 hombres Dios los utiliza para conducir al grupo de personas desde Babilonia hasta Jerusalén. Ahora, el regreso no fue rápido, no fue sencillo, no fue inmediato, pero como Dios lo prometió que sería, así fue, ¿no? Si tú y yo leemos Nehemías 8, nos podemos encontrar con un momento muy conmovedor de esta historia. Las murallas ya habían sido reconstruidas por Nehemías, el santuario ya había sido reconstruido por Zorobabel, pero ahora Esdras y Nehemías deciden hacer equipo y ya no enfocarse en la reconstrucción de muros ni del templo, sino ahora enfocarse en una reconstrucción espiritual. Y vemos un momento en el cual dice la Biblia que reúnen a la mayoría del pueblo y a Esdras lo suben arriba de una plataforma, ¿verdad? Es como lo más similar a una reunión cristiana hoy en día, ¿no? Lo suben a una plataforma y Esdras comienza a leer la ley de Moisés, ¿verdad? Lo que conocemos como el Pentateuco, ¿verdad? Los primeros libros de la Biblia. Él los comienza a leer. Pero sucede un efecto bien curioso. Mientras Esdras está leyendo, la gente no deja de llorar. Los lamentos se escuchaban, ¿verdad?, de niños, niñas, adultos, jóvenes.
a causa de la convicción de pecado que había en sus corazones, porque el Espíritu Santo les comienza a revelar que fue a causa de su conducta pecaminosa que ellos vivieron como esclavos en Babilonia. Y entonces comienza esta temporada de exhortación, donde Nehemías y Esdras empiezan a animar a la gente a cambiar su comportamiento. La gente se convence y dice: sí, tenemos que dejar de pecar, tenemos que dejar de hacer lo que hacíamos. Y en un momento de mucha euforia, en Nehemías 10, que son los versículos que vamos a leer, el pueblo de Israel hace una serie de compromisos. Y dice: ok, el Señor nos trajo hasta aquí, nos libertó después de tanto dolor y sufrimiento. Entonces ahora vamos a comprometernos con el Señor. Y vamos a leer parte de estos compromisos que son muy interesantes y de los cuales creo que Dios va a hablar a nuestras vidas y va a tocar nuestros corazones. Nehemías 10, 30 al 33. Dice, primer compromiso: nos comprometemos a no permitir que nuestras hijas se casen con los habitantes paganos de la tierra, ni a permitir que nuestros hijos se casen con sus hijas. También prometemos no comprar mercadería ni grano que la gente de esta tierra traiga para vender en el día de descanso o en cualquier otro día sagrado. Además, cada séptimo año dejaremos que nuestras tierras descansen y perdonaremos toda la deuda. Además, nos comprometemos a obedecer el mandato de pagar el impuesto anual del templo de 4 gramos de plata para los gastos del templo de nuestro Dios. Esto servirá para el pan de la presencia, las ofrendas regulares de grano y las ofrendas quemadas, las ofrendas de los días de descanso, las celebraciones de la luna nueva y los festivales anuales, las ofrendas sagradas y las ofrendas para hacer expiación por el pecado de Israel. Servirá para proporcionar todo lo necesario para el trabajo del templo del Señor nuestro Dios. Quiere decir que el pueblo de Israel acostumbraba a pagar una cuota anual que se pagaba con plata. Entonces los levitas seguramente, los sacerdotes tenían una tarea un poquito más espiritual, recibían esos gramos de plata y entonces ellos surtían, ¿verdad?, todo lo que se necesitaba para que el templo fuera funcional. Ahora, el pueblo de Israel había dejado de dar esta cuota porque estaban fuera de Jerusalén, estaban en Babilonia, pero dicen: lo vamos a volver a hacer. Vamos a volver a dar esta cuota de plata anual para que el templo vuelva a ser funcional y que todo lo que sea necesario pueda estar ahí. Versículo 35, nos brincamos un versículo, dice, nos comprometemos a llevar cada año al templo del Señor la primera parte de toda cosecha, es decir, sus primicias, sea producto de la tierra o de nuestros árboles frutales. Aceptamos entregar a Dios nuestros primeros hijos varones y las primeras crías de todo nuestro ganado y de nuestros rebaños, como lo establece la ley. Los presentaremos a los sacerdotes que ejercen el ministerio en el templo de nuestro Dios. Todo hijo primogénito que tenía una familia en Israel era dedicado y presentado al Señor para el servicio en el santuario. Es decir, mi Luquitas, mi chino, ¿verdad? Si hubiéramos vivido en ese tiempo, Sai y yo lo llevábamos al templo y lo presentábamos ahí, y el sacerdote en turno decidía si el hijo se quedaba o no. Ahora, había forma de redimir a ese primogénito. Si yo no deseaba que mi hijo, ¿verdad?, se quedara a servir en el templo, entonces yo pagaba unas monedas al templo y mi hijo venía conmigo de regreso a casa, y el hecho de ser primogénito, ¿verdad?, aún no estar sirviendo en el templo, también ponía sobre él la carga de al ser el primero, poder dirigir a la familia en cuestiones espirituales. El primogénito era el que iba a orar por los alimentos. El primogénito era el que le iba a recordar a los hermanos la importancia de estar a cuentas delante del Señor. Y todo esto porque el primogénito de los hijos le pertenecía al Señor. El versículo 37 dice:
almacenaremos los productos agrícolas en los depósitos del templo de nuestro Dios. Pero checa lo que dice a continuación. Llevaremos lo mejor de nuestra harina y otras ofrendas de grano, lo mejor de nuestra fruta, lo mejor de nuestro vino y de nuestro aceite de oliva. Además, prometemos llevar a los levitas una 10ª parte de todo lo que nuestra tierra produzca, porque son los levitas quienes recogen los diezmos en todas nuestras poblaciones rurales. Y el versículo 39, nos brincamos uno, dice: el pueblo y los levitas tienen que trasladar todas estas ofrendas de grano, de vino nuevo y de aceite de oliva a los depósitos y colocarlas en recipientes sagrados cerca de los sacerdotes de en turno, los porteros y los cantores. Pero checa cómo finaliza este versículo diciendo: todos nos comprometemos a no descuidar el templo de nuestro Dios. Todos nos comprometemos a no descuidar el templo de nuestro Dios. Amén. He titulado a este mensaje: lo primero y lo mejor para el Señor. Lo primero y lo mejor para el Señor. Oremos. Dios, gracias por este tiempo, gracias por tu amor, gracias por tu palabra, Señor, porque tu palabra nos inspira y nos dirige hasta el día de hoy. Oro para que, tal y como lo pusiste en mi corazón, esta palabra pueda llegar al corazón de tu iglesia y que nos motive a darte siempre lo primero y lo mejor todos los días de nuestra vida. En el nombre de Jesús, todos decimos amén. ¿Cuál es tu mayor motivación en el presente? ¿Cuál es tu mayor motivación en el presente? ¿Qué es eso que te lleva a levantarte todos los días de la cama, aun cuando la alarma desde hace 10 minutos sigue sonando? Tenemos a un vecino que tiene una alarma a las 5 de la mañana y el gacho no se despierta y nos despierta a todos, ¿verdad? Y es un gallo, el sonido de un gallo, ¿verdad? Pero ¿qué es eso que te lleva a levantarte todos los días de la cama? ¿En quién o en qué piensas cuando abres los ojos al despertar? ¿Sabes? Tener motivaciones en la vida nos permitirá darle sentido a nuestros días y evitar que nos estanquemos por largas temporadas. Y sabes, muchas veces cuando la gente se estanca a raíz de no tener motivaciones, el enemigo siembra en su corazón la idea de que su vida ha dejado de tener sentido. Cuando una persona no tiene motivaciones, cree que su vida ha dejado de tener sentido, y entonces el enemigo empieza a poner un chorro de pensamientos muy tristes y dolorosos. Pero sabes, creo que el tamaño de nuestras motivaciones determinará la fuerza y el empeño que pongamos a cada uno de nuestros días. El tamaño de nuestras motivaciones determinará la fuerza y el empeño que pongamos a cada uno de nuestros días. Si lo que nos motiva es algo pequeño, seguramente nos esforzaremos poco. Pero si nuestras motivaciones son grandes, seguramente nos esforzaremos mucho. Si el día de hoy, tú estás escuchando esto y no fuiste capaz de reconocer algunas de tus motivaciones para el presente, quiero mencionarte 3 que además de ser grandes, pueden ser muy importantes para tu vida. La primera, que el motivo por el cual te despiertas todos los días sea agradar a Dios. Que el motivo por el cual te despiertas todos los días, amada iglesia, sea agradar a Dios. El Salmo 86, versículo 11 dice: enséñame tus caminos, oh Señor, para que viva de acuerdo con tu verdad. Concédeme la pureza de tu corazón para que yo te pueda honrar. Si dices, no, definitivamente yo no tengo motivaciones, yo no tengo razones por las cuales despertarme todos los días, y aquí tienes una. Que cada que tú y yo abramos los ojos, nos veamos motivados a que nuestra vida sea algo con lo cual podamos agradar a Dios. Lo segundo, que el motivo por el cual te despiertas todos los días
sea convertirte en una mejor versión de ti mismo. Que el motivo por el cual te despiertas todos los días sea convertirte en una mejor versión de ti mismo. No sé si te ha pasado, a mí me ha pasado, pero es muy triste irte a la cama por la noche pensando en que no debiste de haber dicho lo que dijiste o que no debiste de haber hecho lo que hiciste. Y dices, si tan solo pudiera regresar el tiempo y callarme y poderle dar dominio al Espíritu Santo sobre mi vida para no haber dicho eso que dije o para no haber hecho eso que hice, ¿verdad? Las cosas serían diferentes. Y sabes, muchas veces las personas viven con esa carga durante toda su vida. Pero lo que tú y yo tenemos que aprender, ¿verdad? De la palabra es a poder disfrutar de las misericordias que el Señor nos renueva todos los días. Que cada día sea una oportunidad para convertirte en una mejor versión de ti mismo. Que si en el día anterior, ¿verdad?, no fuiste una versión del hijo o hija que Dios quiere que seas, ese día tú te propongas a poder llevar a cabo el papel que Dios ha pensado en ti desde que estabas en el vientre de tu madre. Que el motivo por el cual te despiertas todos los días sea convertirte en una mejor versión de ti mismo. Y una tercera, que el motivo por el cual te despiertas todos los días sea cuidar de los tuyos. Que el motivo por el cual te despiertas todos los días sea cuidar de los tuyos. Primera de Timoteo 5:8 dice: aquellos que se niegan a cuidar de sus familiares, especialmente de los de su propia casa, han negado la fe verdadera y son peores que los incrédulos. ¿Crees que no tienes motivaciones para tu día a día? Bueno, proponte a cuidar de los tuyos. Esa es una gran e importante motivación. En los versículos que leímos al inicio podemos ver al pueblo de Israel lleno de gozo, debido a que por fin y después de mucho sufrimiento, Dios les había permitido regresar a casa y terminar con el dolor que habían vivido durante muchos años. Y fruto de ese gozo, de esa alegría, ellos deciden comprometerse con Dios. Y si tú y yo pudiéramos agrupar esos compromisos, quedarían en tres grupos. El primero tiene que ver con esforzarse por mantener la santidad en su familia. Ellos dijeron: a partir de ahora nos vamos a esforzar porque nuestras familias sean familias santas. El segundo grupo de compromisos tenía que ver con honrar el día de descanso. Ellos no iban a comprarle nada a nadie que se los ofreciera dentro del día de descanso, pero también iban a dejar descansar la tierra cada séptimo año, y además cada séptimo año iban a perdonar las deudas a los deudores. Este era un nivel de fe extraordinario, porque dejar descansar la tierra cada 7 años implicaba que ellos no iban a trabajar esa tierra. Sin embargo, gracias a la sabiduría, a la administración y al poder sobrenatural de Dios, el Señor les iba a proveer durante ese año todo lo que necesitaban. Entonces imagínate el tamaño de fe que ellos tenían que tener, y eso implicaba honrar a Dios con el día de descanso y con el año de descanso cada 7 años. Y el tercer grupo, ¿verdad?, de compromisos que el pueblo de Israel hizo aquella tarde, aquel día, era ser fieles a Dios con sus recursos. El primer grupo era esforzarse por mantener la santidad en su familia. El segundo grupo de compromisos tenía que ver con honrar el día de descanso, y el tercero tenía que ver con ser fieles a Dios a través de sus recursos. Sin embargo, la fidelidad a Dios por medio de sus recursos, el tercer grupo de compromisos, para el pueblo de Israel no consistía únicamente en desprenderse de sus bienes materiales, sino que ellos querían comprometerse a hacerlo de forma consciente y de una forma genuina, y asegurarse de que todo lo que le entregaran a Dios fuese lo primero y fuese lo mejor. Amada iglesia, dar a Dios no puede ser un acto automático e inconsciente. Cuando damos al Señor, siempre debemos de seleccionar lo primero y lo mejor. Sabes, muchas veces, ¿verdad?,
tomamos un comportamiento religioso. Y se llega el tiempo de los diezmos, ¿verdad? Y ay, el diezmo, el sobre, y tu esposa ahí codiándote, ¿verdad? Porque ella te dijo que si ya habías apartado el diezmo y tú le dijiste que sí, pero echaste mentiras como Pinocho, ¿verdad? Y tu nariz le está haciendo cosquillas a la nuca del de adelante y sacas el billete y pues ahí se fue, ¿verdad? ¿Y por qué? Porque tú crees que basta con cumplir. Pero cuando tú y yo hablamos de ser generosos para con Dios, estamos hablando de ser generosos para con el Rey de Reyes y Señor de Señores. Tú y yo no podemos dar a Dios de forma automática e inconsciente. Tú y yo tenemos que tomarnos el tiempo necesario para seleccionar lo primero y lo mejor y dárselo a nuestro Dios. Amén. Yo normalmente hago cuentas los domingos por la tarde y sabe que mínimo, ¿verdad? Una hora, ¿verdad? Y antes de que de nuestro ingreso nosotros destinemos algo para otra cosa, siempre apartamos nuestro diezmo y nuestra promesa de fe para misiones. Y lo hago de forma consciente, ¿verdad? Antes de empezar a dividir cualquier otra cosa, de pagar algún servicio, yo aparto lo primero y lo mejor para mi Dios, porque es el Rey de Reyes y no podemos entregarle cualquier cosa. Ahora, al igual que este año, en 2025, nuestra iglesia iniciará entregando lo primero y lo mejor a nuestro Señor, y lo haremos de dos formas. La primera, celebrando nuestra temporada anual de primicias. Durante los 4 primeros domingos de enero y el primer domingo de febrero, nuestra temporada de primicias consistirá en apartar lo que cada uno considere lo primero y lo mejor de sus cosechas del 2025 y entregarlo en cualquiera de estos 5 domingos. Estuvimos invitando a personas, ¿verdad?, a que te platicaran su experiencia en primicias de este año. ¿Por qué? Porque queríamos que conocieras de forma práctica cómo es que podías llevar a cabo esta práctica bíblica, ¿verdad?, durante la temporada de primicias. Ahora, quiero que recuerdes esto. Nadie más, solamente tú, puede determinar cuánto y qué es lo primero y lo mejor que le puedes entregar al Señor. Hay quienes apartan el total de sus primeras ventas del año. Otros ofrecen su primer sueldo semanal, quincenal o mensual. Así lo hacemos nosotros. Pero también hay quienes dan una cantidad específica que para ellos es lo primero y lo mejor, y que no necesariamente representa una de las dos primeras. Sin importar lo que des, asegúrate en compañía del Espíritu Santo que sea lo primero y lo mejor para el Señor. Entregamos algunos sobres donde dice temporada de primicias, crecer 2025. Adentro de ese sobre viene una carta donde te resolvemos algunas dudas acerca de lo que trata la temporada de primicias. Pero también queremos iniciar el año entregándole a Dios 21 días de ayuno y oración. Del 3 de enero al jueves 23 celebraremos nuestra temporada de ayuno a nivel iglesia. Lo haremos durante 21 días. Ahora la pregunta más frecuente es, bueno, pastor, ¿y cómo o qué podemos ayunar o qué debemos de ayunar? Bueno, pues los alimentos o grupos de alimentos a los que nos abstendremos durante 21 días, cada uno debe decidirlo en su corazón. El año pasado, ¿verdad?, muchos dijeron, yo me voy a abstener durante 21 días a la Coca-Cola. Y para unos, ¿verdad?, sí era un sacrificio fuerte, ¿verdad? Y luego cerramos el ayuno, lo vamos a hacer este año también. Y aquí parecía fiesta de cocas, ¿verdad? Y así, ¿verdad?, tomándose toda la Coca-Cola que no pudieron tomarse en los 21 días. Para algunos es entregarle a Dios algo significativo en sus vidas, pero alguien podrá decir, no, yo quiero hacer el ayuno de Daniel. Un ayuno que ya está establecido, donde hay mucho material en internet y todo esto. Bueno, lo puedes hacer. También hay personas que durante 21 días ayunan una de las 3 comidas diarias. Hay quien dice, yo voy a ayunar durante 21 días mi desayuno, mi comida o mi cena. Ahora, tú decídelo en tu corazón, ¿verdad? No hay
una regla específica acerca del ayuno que tengamos que seguir, al menos en esta temporada. Pero quiero animarte a que, sin importar cuál sea el tipo de ayuno que ofrezcas, te asegures de esforzarte por cumplirlo y no tomarlo como algo a la ligera. Efesios 5, del 4 al 5. Dice: cuando le hagas una promesa a Dios, no tardes en cumplirla, porque a Dios no le agradan los necios. Cumple todas las promesas que le hagas. Por lo tanto, sería mejor no decir nada que hacer promesas y no cumplirlas. No importa si quizás es la primera vez ayunando y eliges abstenerte de algún alimento que para otros no podría ser significativo. Sea lo que decidas ayunar, deberás de comprometerte y esforzarte por cumplirlo durante 21 días. Pero también es importante saber, amada iglesia, que el ayuno deberá de acompañarse con oración. De lo contrario, se puede convertir en una dieta más. Durante 21 días estaremos subiendo devocionales a nuestra página de Facebook. Los estaremos publicando, ¿verdad?, en los diferentes grupos de WhatsApp y todo esto. ¿Por qué? Porque queremos darte herramientas para que, además de la abstención de alimentos durante 21 días, también puedas conectar de forma intencional con Dios en el arranque del año. Ahora, ¿por qué lo hacemos? Bueno, muchos de nosotros necesitamos dirección de parte de Dios en algunas áreas específicas. Muchos de nosotros queremos agradar a Dios, ¿verdad? Y que el Espíritu Santo se sobreponga a nuestra carne. Por eso ayunamos durante 21 días al inicio del año, porque queremos darle a Dios lo primero y lo mejor. Así es que te animo a que junto con tu familia puedas iniciar esta temporada con nosotros en compañía de tu iglesia. Y quiero cerrar con esto. ¿Qué fue lo que motivó al pueblo de Israel a comprometerse con Dios al volver a Jerusalén? Y cómo eso nos inspira a darle lo primero y lo mejor a nuestro Señor en 2025. Hablamos de que las motivaciones en la vida son importantes. Y cada uno de los compromisos que el pueblo de Israel hizo aquel día con el Señor, tenían detrás de ellos una motivación. Y creo que la primera cosa que motivó al pueblo de Israel fue la gratitud. Los hombres y las mujeres de Israel estaban agradecidas con Dios porque la esclavitud, después de muchos años, había terminado y Dios les había traído de vuelta a la tierra que tanto amaban. Iglesia, que la gratitud por aquello que Dios nos permitió ver en 2024 nos motive a darle a Dios lo primero y lo mejor del 2025. ¿Qué cosas hizo Dios en tu vida? Habrá algunos medio pesimistas, ¿verdad? Que aún no se quitan el disfraz de Grinch, ¿verdad? Que dicen: no, a mí Dios no me dio nada, ¿verdad? En 2024 estoy peor que antes. Pero yo estoy seguro que si en compañía del Espíritu Santo te pones a recapitular y le preguntas al Señor: ¿cómo me bendijiste este 2024? Habrá más de una razón por la cual debes de agradecer. Que la gratitud, al igual que al pueblo de Israel, motivó a comprometerse con Dios, también emane de tu corazón para entregarle a Dios lo primero y lo mejor a través de nuestra temporada de primicias y a través de los 21 días de ayuno y oración. Pero hubo una segunda motivación que es muy importante, y se vieron motivados por el arrepentimiento. ¿Sabes? Todos los compromisos que el pueblo de Israel hizo con Dios aquel día eran cosas que en el pasado habían dejado de practicar. Cuando Israel dejó la santidad en segundo plano, deshonró el día de descanso y fueron infieles a Dios con sus recursos, llegó Babilonia y los dominó. Todo aquello que ellos pusieron delante de Dios como compromisos eran cosas que en el pasado habían dejado de practicar. Pero la motivación envuelta de arrepentimiento les llevó en su corazón a tomar decisiones para que el rumbo de sus vidas cambiara. Quizá al escuchar, ¿verdad?, esta cuestión de generosidad y ver el video de los niños de la casa hogar, tú podrías reconocer: no, pues yo no fui generoso
como tuve que haberlo sido con Dios. O a lo mejor al escuchar del ayuno y la oración dices, no, en 2024 no busqué lo suficiente a Dios, no sometí mi carne lo suficiente a Dios. Bueno, que el arrepentimiento sea una motivación para que a Dios le entregues lo primero y lo mejor durante los primeros meses del 2025. Que si no fuiste lo suficientemente generoso este año, puedas comenzar a practicar generosidad desde el primer día de enero. Que si no fuiste lo suficientemente intencional en la búsqueda de la presencia de Dios, digas, aprovecharé estos 21 días de ayuno y oración para buscar a Dios este 2025 como Él merece. Arrepentimiento tiene que ver con un cambio de rumbo. Nadie puede decir que está arrepentido si sigue caminando sobre la misma dirección. Y el tercer motivo que impulsó al pueblo de Israel a comprometerse con Dios aquel día fue el amor por el templo de Dios. El amor por el templo de Dios. La última parte de Nehemías 10:39 termina de una forma extraordinaria diciendo lo siguiente: todos nos comprometemos a no descuidar el templo de nuestro Dios. Todos nos comprometemos a no descuidar el templo de nuestro Dios. Una vez que entregamos los colchones, ¿verdad? Y que supimos que los habían recuperado y todo eso, yo desde unos días antes yo les dije, ¿saben qué? Vamos a llevar chocolate y pan para los niños, porque pues no es ni desayuno ni comida, ¿verdad? Estábamos ahí a las 11 de la mañana. Y como lo dijo Sai, ¿verdad? Los niños estaban súper agradecidos y ellos súper emocionados con los gorritos navideños y bueno, tantas cosas. Pero ya cuando estábamos ahí tomando el chocolate y el pan, yo me senté con Lucas, ¿verdad? Y todos los demás niños estaban alrededor. Pero para serte sincero, el Señor me recordó lo que hemos hecho este año por Casa Hogar. Pero no me dejó tan satisfecho del todo. Yo veía, ¿verdad?, algunas de las puertas de la Casa Hogar y yo pensaba, ellos podrían tener mejores puertas, podrían tener mejores pisos, podrían tener un espacio mucho mejor. Sabemos que ningún niño fue diseñado para crecer en una casa hogar, sino fue diseñado para crecer en una familia, pero que mientras están en ese lugar donde Dios los está dignificando, puedan estar en un buen lugar. Y yo pensaba en lo mucho, ¿verdad?, que Dios nos permitió hacer este año en nuestra casa, en nuestra iglesia, cómo nos permitió remodelarla y tantas cosas, ¿no? Y cuando yo leía esta última parte, donde el pueblo decía, todos nos comprometemos a no descuidar el templo de nuestro Dios, pensaba en que ese tiene que ser una motivación que esté en el corazón de cada una de las personas de nuestra iglesia. Sé que teológicamente, ¿verdad?, el templo, ¿verdad?, era un templo donde se entregaban sacrificios, donde había un sacerdote, y hoy en día ya no estamos bajo ese modelo. Nuestro cuerpo es el templo del Espíritu Santo. No tengo duda de eso, ¿verdad? Y sé lo que teológicamente significa, pero sí creo firmemente que esta iglesia, que el lugar de Casa Hogar Manantial es un lugar donde se sigue buscando la presencia del Señor, y donde si tú y yo tomamos la decisión de no permitir que descuidemos esos lugares que Dios nos ha dado, entonces nos motivaremos a darle a Dios lo primero y lo mejor siempre. Para que aquellos lugares donde se alaba al Señor, donde se adora al Señor, puedan ser lugares reconocidos, puedan ser lugares acogedores, donde más personas puedan llegar y conectarse con la presencia de Dios. Entonces, quiero animarte a que hagas del amor por la casa de Dios una motivación en tu corazón para darle a Dios lo primero y lo mejor. Creo firmemente que entre más rápido nosotros podamos
acabar el proyecto de remodelación de nuestra iglesia. Los próximos años el 100% de primicias van a irse para causas fuera de nuestra iglesia, y yo estoy muy emocionado por eso. Ahora no estamos dejando de hacer una cosa por hacer la otra. Queremos y creemos que Dios quiere hacer también de este lugar un lugar más acogedor, más funcional. Pero aún mientras eso sucede, también seguiremos bendiciendo a las causas que Dios ha puesto en nuestro corazón. Así es que decide amar la casa de Dios, y que eso sea una motivación para darle a Dios lo primero y lo mejor en 2025. Amén. Ponte de pie, por favor. Y quiero que traigas a tu mente. Cierra tus ojos, solo para no distraerte, no voy a tardar mucho. Pero quiero que traigas a tu mente algunas cosas que, siendo sincero contigo mismo y con Dios, no te tienen muy contento en cuanto a cómo terminaron con tu persona este año. Yo en la mañana recordaba algunas y pensaba, no me hubiera gustado llegar al final de este año como llegué hasta ahora, quizá con algún hábito que no logré desarrollar, algún pecado que no logré vencer, alguna tentación que me sigue dominando, algún defecto de carácter que sigue caracterizando a mi persona. No lo sé, trae a tu mente algo que digas, hubiese preferido que esto no me acompañara hasta el fin del 2024. Ahora, una vez que está ahí, que lo tienes en tu mente y que lo puedes identificar, no quiero que el enemigo lo utilice para juicio. No. Dice la palabra de Dios que Jesús murió en la cruz por todos y cada uno de nuestros pecados. No importa el año que lo hayas cometido o cuando lo vayas a cometer, Jesús ya murió por ellos. Pero ahora quiero animarte a que toda esa insatisfacción que sientes, porque incluso para algunos es doloroso saber que no pudiste vencer aquello que tanto te ha lastimado este año. Algunos incluso pueden sentirlo en su pecho y no es nada agradable recordarlo. Bueno, que esa insatisfacción se convierta en arrepentimiento. Convierte esa insatisfacción en arrepentimiento y ponte a cuentas con Dios. Y dile, perdóname, Señor, porque en tu corazón no estaba que este gigante siguiera vivo. En tu corazón no estaba que esta condición me siguiera dominando. Y convierte esa insatisfacción en arrepentimiento. Y que ese arrepentimiento sea un impulso que te motive a que el año que viene puedas entregarle a Dios siempre lo primero y lo mejor. Lo primero y lo mejor en santidad. Lo primero y lo mejor en pensamientos. Lo primero y lo mejor en devoción. Lo primero y lo mejor en adoración. Lo primero y lo mejor en tus palabras. Lo primero y lo mejor en tus recursos. Lo primero y lo mejor en tus fuerzas. Que esa insatisfacción te lleve a arrepentirte y que el arrepentimiento te conduzca a un camino totalmente diferente por el cual has transitado los últimos años de tu vida. Señor, llévanos a decidir en nuestro corazón entregarte lo primero y lo mejor. Que la gratitud, que el arrepentimiento y que el amor, Señor, por la casa que nos has dado y por la casa hogar, Señor, a la que estamos apoyando como iglesia, puedan ser estos impulsos que nos recuerden que vale la pena hacer justicia por las personas afuera, que vale la pena seguir esforzándonos por tener una casa donde se te adora y donde se exalta tu nombre, Señor. Padre, recibe toda la gloria y recibe toda la honra, Dios. Gracias por todo lo que nos has permitido ver este año. Estamos completamente seguros de que este 2025 podremos ver mucho más. Gracias porque tú eres bueno con nosotros y para siempre es tu misericordia. En el nombre de Jesús. Amén y amén. Dale un aplauso a Cristo porque Él es bueno. Amén.